hemos tenido acá un problema técnico, pero bueno, estamos platicando, como espero que se haya transmitido al inicio, con los integrantes del fideicomiso del 3% a la nómina, con Jesús Castañeda Nevares, con Rafael Fentanes y con Rafael Núñez Landa. Habíamos empezado con Rafa, que sesionó el fideicomiso la semana pasada, que era la primera sesión en el año, cuando debieron de haberse dado cuatro en el año. Esfuérzate, Rafa, por favor. Como habíamos platicado, bueno, lamentablemente tuvimos ahí un problema técnico, pero cuéntanos, ¿qué pasó ese día de la sesión? Bueno, buenos días. La verdad que tenemos que sesionar 4 veces al año en el fideicomiso y que efectivamente se hizo apenas en este fin de mes de octubre. Se vieron temas aparentemente importantes porque se hizo la inclusión de los nuevos miembros del fideicomiso, algunos alcaldes, algunos empresarios que dejaron de ser titulares del fideicomiso, vocales, y se subieron a los demás. De que efectivamente me preguntabas al inicio de la nota de que Finanzas no había depositado los recursos que le corresponden al fideicomiso, y yo te comentaba que efectivamente que hasta 2015, diciembre de 2015, hablábamos cerca de 6,000 millones de pesos. A la fecha, estamos hablando ya de 9,000 millones de pesos de recursos que no se le han transferido al fideicomiso. Y también te comentaba que eso es aproximadamente de hace 3 años para acá que no se le deposita recurso alguno al fideicomiso. Es con esto que se ha dejado de hacer obra pública por lo cual fue creado este fideicomiso, ¿sí? Y no se le ha podido pagar a los empresarios que ya terminaron sus obras y que incluso están en operación, que eso es lo que lamentamos también mucho, el hecho de que el empresario se la haya jugado por Veracruz, haya creído en Veracruz y hoy en día no se la haya pagado. Muy bien. Jesús, platicábamos que nos explicaras para qué fue creado el fideicomiso desde un inicio y qué ha pasado a lo largo de este tiempo, ¿no? Okay, un impuesto que nace en el gobierno de Miguel Alemán, un impuesto que trajo un forcejeo en el entendimiento del por qué y el para qué. Pues desde luego que salió a relucir el concepto anticonstitucional que traía este impuesto, porque no estaba agravando utilidades, no estaba agravando la productividad, sino estaba agravando solamente el hecho de la existencia de un empleo, y que para muchos empresarios parecía ser, lejos de ser un estímulo, parecía ser un castigo. Así es que en este forcejeo sale el tema de la aplicación del recurso que iba a ser para crear infraestructura. El primer momento de este impuesto, en el primer arranque, realmente vimos el beneficio, porque pudimos ver obras importantes en el estado de Veracruz, y esto vino a estimular a los empresarios al cumplimiento de este impuesto. Pero pues vino el arranque del gobierno de Fidel Herrera, en el que parece ser que también entraron ellos en entusiasmo y quisieron que se financiaran muchas cosas que no tenían que ver con infraestructura, y se empezó a corromper el tema del fideicomiso, el tema del impuesto y el tema de la aplicación de este recurso. Cuando llega este gobierno, pues bueno, empiezan por cambiarle el nombre. Para nosotros era muy sencillo decir, era el impuesto a la nómina, y se le puso un nombre muy rebuscado, porque también se buscaba con esto incorporar otros conceptos de la recaudación a través de ahora una nómina indirecta que tenía que ver con los pagos que se hicieran a algunos contratos de subordinación relativa, en la que contratas un servicio en tu empresa, le tienes que pagar los honorarios y sobre estos también había que gravarlos. De manera, esto lo complicaron, ¿no? La verdad es que vimos aquí desde un principio en esta administración ya un poco de desorden, y pues bueno, todo ese desorden se vino dando y prácticamente empezaron por ignorar al fideicomiso y terminaron pues totalmente en la situación que hoy estamos. Rafael Fentanes, cuéntanos, o sea, ¿tú qué sabes que se creó alguna obra con este recurso que caía y la manera en la que opera el recurso? Platicábamos mientras se solucionaba este problema técnico de que, bueno, el fideicomiso pasa por primero la Secretaría de Finanzas y ya después se dispersa a esta cuenta bancaria.
Cómo no, Ángeles, gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, originalmente el fideicomiso fue muy específico en su creación y fue algo que lograron en su momento los empresarios que participaron en la creación del fideicomiso. Y quedó muy claro que el destino de la inversión iba a ser para obra de carácter social y de alto impacto. Era obra, como bien decía Jesús en la primera intervención, era nómina que generaba nómina, impuesto a nómina que generaba nómina. Se generaba riqueza en alguna región del Estado al invertir en obras de infraestructura, en un camino, en mejorar una vía de acceso, un puente, infraestructura de carácter social, para elevar la calidad de vida de los veracruzanos. Y hasta ahí las cosas iban muy bien. Sin embargo, empezó a pervertirse el uso, como bien acotaba Jesús, y se empezó a invertir en cosas que no eran, ¿sí? Y en obras de infraestructura macro, que si bien podían llegar a ser interesantes o necesarias, no era el fin principal de la obra de carácter social. ¿Cómo que? Te puedo referir el túnel sumergido. Okay. ¿Sí? La misma pavimentación de Lázaro Cárdenas. ¿Sí? No era bien el destino para el que estaba planeado ese recurso, el recurso del fideicomiso. ¿Cómo opera el recurso del fideicomiso? Nosotros como empresarios aportábamos el 2% del monto total de tu nómina, se pagaba el impuesto a la Secretaría de Finanzas, al área de ingresos, el área de ingresos recaudaba y al cumplir el mes de la recaudación le enteraba al fideicomiso del impuesto sobre nómina el monto que se había recaudado. A través de un fiduciario de un banco de primer piso que recibía el dinero, le comentaba, le pasaba el reporte al comité encabezado por el vocal ejecutivo y por el presidente del comité técnico, uno del sector oficial y uno de la iniciativa privada. Y ahí en reunión, en decisiones colegiadas, se tomaba la decisión a quién se le pagaba y dónde se invertía. Obviamente se pagaban obras y estimaciones debidamente comprobadas, y así se venía funcionando bien. Y el destino de las nuevas inversiones será colegiada también. En teoría participaban diputados locales, alcaldes de algunas localidades, representantes regionales y representantes empresariales de todo el estado, no exclusivamente de la zona de Jalapa. Entonces se llegaban con las peticiones, con los proyectos ejecutivos, se sometían a la consideración del comité técnico y se votaba. Y ahí se decidía la inversión hacia dónde se iba orientando. Hasta ahí las cosas, hasta que llegamos a la debacle que se ha venido dando hasta ahorita, en donde, como bien apuntaba el licenciado Núñez Landa, tenemos para finales de este año un adeudo, una falta de enterar el recurso de casi 9,000 millones de pesos. Rafa, ¿cómo ha sido que ustedes a lo largo de todos estos años han como tasado el impuesto de la nómina? Ustedes pasaron del 2 al 3% para declarar esto, para entregarlo, y finalmente ustedes no saben dónde fue a parar este dinero. ¿Han pedido cuentas? ¿Cuál ha sido la respuesta del titular del fideicomiso? Sabemos que hay una crisis en el Estado, pero lo que decía Gustavo Sousa es que él no se iba a hacer un harakiri porque no iba a presentar ningún tipo de querella por esta falta de entrega de recursos. ¿Pero qué les han dicho finalmente? Porque son recursos que a ustedes ya han reportado. Sí, nosotros siempre hemos discutido de que este impuesto es un recurso que debe de pertenecer a los empresarios para crear más obra pública, crear nómina y sobre la nómina crear un poco más de beneficio social. Efectivamente, hemos sido incisivos en cuanto a que el recurso no ha llegado al fideicomiso. Hemos hablado con todos prácticamente, hasta con el gobernador en turno, de que estos recursos debieron haber llegado en tiempo y forma. El vocal ejecutivo, mes con mes, nos informó en esa última sesión de que le pide los recursos a finanzas mediante oficio. Él ha cumplido con su tarea cabalmente y puntualmente. Desgraciadamente el recurso sigue sin llegar debido a que finanzas lo dispone para algunas otras situaciones que no son las que tiene que desarrollar el fideicomiso. Obviamente esto a nosotros nos alarma porque del 2 nos la pasaron al 3%. También nos inconformamos con este aumento del 50% del impuesto, porque nosotros ya veíamos que no se estaban aplicando los recursos tampoco. Si efectivamente este recurso se hubiese aplicado como debió haber sido
y para lo que fue creado el fideicomiso, nosotros no nos hubiésemos inconformado con que nos aumentaran el 3%, porque todavía lo veíamos hasta cierto punto cómodo si los beneficios iban a llegar a los veracruzanos, a los más, sobre todo a los más necesitados, a aquellos que necesitan y les surge la obra social, como es el drenaje, el pavimento, la electricidad, el agua potable que muchas comunidades no tienen, ¿sí? Hoy alardeamos de que casi todas las escuelas tienen internet, sí, pero no tienen luz eléctrica, ¿no? O sea, y esa era una de las razones de la existencia de este fideicomiso, razón por la cual nosotros siempre nos hemos inconformado con el vocal ejecutivo y con el secretario de Finanzas y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de que los recursos debieron haber llegado. ¿Y cómo pueden reclamarlos o qué va a pasar? O sea, ahorita estamos con esta presión que están ejerciendo los alcaldes de diversas extracciones, no nada más del PAN o del PRD, que tienen tomado el Palacio de Gobierno para exigir que les entreguen los recursos que son recursos federales. Esa es una medida de presión de ellos que ya tienen varios días ahí, pero en el caso de los empresarios, ¿qué pueden hacer para reclamar estos recursos? Bueno, nosotros hemos venido haciéndolo durante el transcurso del tiempo. Hemos sido muy puntuales con el vocal de que él tiene que reclamar esos recursos, ya sea mediante un oficio mensual en el cual él les esté exigiendo las participaciones del fideicomiso, y en su defecto, aquí mismo cuando Rafa Fentanes era el presidente del comité, sí, se hizo un extrañamiento directo al secretario de Finanzas vía notario público para que se comprometiera a entregar los recursos, mismo que él dijo que en 2 o 3 días, sí, o en la brevedad posible, iba a tomar cartas en el asunto para que pudieran llegar. Nosotros hemos estado haciendo lo que a nosotros corresponde, que es por la vía prácticamente de la conciliación y administrativa. Nosotros no hemos ido a tomar finanzas ni hemos participado en movimiento alguno, que obviamente esa pasividad a lo mejor es la que nos ha ido retrasando en cuanto a la entrega de los recursos. A lo mejor si hacemos un consenso y llegamos a la decisión de tomar una acción de esta naturaleza, pues a lo mejor contaríamos con el apoyo tanto de los que pertenecemos al fideicomiso como los empresarios mismos, que son los que pagamos. Nosotros no podemos dejar de pagar porque a la hora de participar en las licitaciones nos piden el comprobante de haber pagado el 3% a la nómina, porque si no lo tienes es motivo de descalificación. También por eso es una de las cosas que cumplimos. Tienen que cumplir, entonces. Es obligado. Okay. Jesús, ¿cabría la posibilidad de desaparecer este fideicomiso en algún momento? Bueno, no, la razón del fideicomiso es el impuesto, ¿no? Entonces solamente que desapareciera el impuesto. Desaparece el impuesto no tiene razón de ser el fideicomiso. Pero no desaparecer el fideicomiso y que sobreviva el impuesto, porque es la única forma a través de la cual nosotros tenemos participación. Si consintiésemos nosotros la extinción del fideicomiso, prevaleciendo la existencia del impuesto, entonces sería entregarle totalmente la administración, la operación y la decisión al gobierno del Estado. ¿Y la desaparición del impuesto? Bueno, la desaparición del impuesto, tendría que ser algo muy analizado. Primero que nada, porque aun cuando nosotros, como ya lo comenté, pues nos defendimos por considerar un impuesto inconstitucional, pero le vimos el beneficio. En un inicio, ¿no? En un inicio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es regresar al origen. O sea, regresar al origen en el cual se depure esto y se eliminen esas adiciones que vinieron a pervertir el objeto primario, y que empecemos nosotros otra vez a trabajar con la visión original. Si nosotros ayudamos en regiones vulnerables, que tengan mejores vías de comunicación, estamos nosotros abriendo espacios de oportunidad, que el tejido social ahí se fortalezca. En lugar de que vengan a la mancha urbana a generar problemas, pero lo hacen por necesidad, les generamos nosotros oportunidades de que se queden en sus regiones, que sus regiones se vuelvan productivas, que a través de esa productividad también se vea una estabilidad social,
en todas las regiones, ¿no? Es una oportunidad de detonar regiones vulnerables. ¿Qué se ha hecho con los recursos del fideicomiso? Que te acuerdes, o sea, sí, digo, ya Rafa Fentanes mencionaba Lázaro Cárdenas y parte del túnel sumergido, sí, pero de esa obra social realmente que se haya cumplido. No, sí, en su inicio, yo estoy prácticamente seguro de que hicimos muchas comunicaciones de zonas rurales, las conectamos con la civilización. Y esa parte trajo consigo también una oportunidad de generación de riqueza para esas gentes, elevar la calidad de vida de esas personas, y esta es la parte que resultó un buen motivador. Pero pues desde luego que cuando se empezaron a desviar estos recursos y empezar a financiar cosas que no tenían nada que ver con esos fines originales, pues entonces ya las cosas se desvirtuaron y acabaron pues totalmente extraviadas. Okay. Rafa Fentanes, ¿qué sigue? O sea, bueno, son diversas las opiniones respecto de este impuesto y del fideicomiso. ¿Qué sigue? Viene una nueva administración, pero bueno, va a entrar, él quiere o ha pedido el gobernador electo que se paguen todas las deudas, y bueno, ahora estamos esperando pues que haya una respuesta al gobierno federal. ¿Pero qué sigue para ustedes en este fideicomiso? Bueno, pues nosotros vamos a conservar el fideicomiso y lo vamos a defender. El concepto es noble. Si bien puede tener algo de inconstitucionalidad, la idea de obtener un recurso para generar riqueza, que genere empleo y que genere más nómina, ese círculo virtuoso debe continuar. ¿Cómo debe administrarse? Estamos en la certeza, el comité técnico y los integrantes actuales del comité técnico, en la certeza de que el fideicomiso, su estructura debe continuar igual. No tienen por qué crearse más fideicomisos ni más ampliar este esquema como se pretendía hacer. Nos opusimos en su momento. La estructura actual es eficiente y funciona bien siempre y cuando el recurso les sea enterado. Entonces, debe continuar, y es nuestra petición, debe continuar la estructura del fideicomiso como se encuentra actualmente. ¿Sí? Una oficina que recaude, que puede ser el mismo fideicomiso a través de su fiduciario, ¿sí? Okay. Estableciendo una cuenta fiscal específica para este tema, y que sea el fideicomiso el que recaude el recurso y el que lo administre como lo había venido haciendo hasta hace 3 años o 4. ¿Sí? La estructura como se encuentra el sector público gubernamental representado y la iniciativa privada representada. Esta dualidad nos permite enfocar la inversión hacia donde deba ir, hacia donde tenga mayor impacto, mayor beneficio con el poco recurso que se encuentre. Recordemos que ahora el fideicomiso del 3% y en su decreto de creación reconoce un porcentaje para que no menciona cuál, para el pago de deuda, y otro deberá seguirse invirtiendo, y eso es algo en lo que tenemos que abogar nosotros. ¿Sí? El recurso no se puede destinar al 100% al pago de deuda. Tiene que utilizarse una parte del recurso a reinvertirse en el crecimiento, porque si no se vuelve nada más una caja chica. Oigan, pero esto no se supone que se echó abajo. O sea, esto finalmente sí. no prosperó. Está en eso, ¿no? O sea, finalmente. Pero bueno, creo que es momento ahorita, ante el cambio que se viene en la administración pública estatal, recordar estos momentos. ¿Sí? Y pues pugnar para que el fideicomiso continúe como está ahorita. Los actores actuales son buenos actores, los que se encuentran ahorita, gente proba, que vale la pena conservar. Serán decisiones de quien tengan que ser. Pero como iniciativa privada nosotros vemos con buenos ojos a los que están ahorita. Rafa Núñez, no es como, a ver, tú aportas tu impuesto y ahora se propuso que de ese recurso recaudado de los empresarios se utilizara para pagarte. O sea, ¿no es absurdo? Sí, en la reforma de octubre del 2014 se definió el Congreso del Estado que una parte, como dice atinadamente Rafa Fentanes, se tenía que tomar para pagar pasivos, ¿sí? Pero pasivos no nada más del fideicomiso del 3%, sino pasivos del Estado. Después, con este jaloneo que hubo con los 2 fideicomisos nuevos y con el 3% de la nómina, se autorizaba al Estado a pagar los pasivos al 100% del fideicomiso, de parte del fideicomiso, pero de todos los empresarios que se les debiera, a todos que quedara reconocido su deuda, ¿sí? Entonces se le debería de pagar del 3% de la nómina. Obviamente, ahí nos opusimos
se conserva, de acuerdo todavía a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, el espíritu del 3% a la nómina, ¿sí?, y por eso es que se sesiona hasta ahorita también, para poder dar margen a eso. Incluso quiero comentarte que en esta sesión se dividió en 4, porque hubo uno a las 12, otro a las 2, a las 4 y a las 6, ¿sí?, y se tuvieron que hacer las 4 sesiones para poder cumplir con lo que a derecho corresponde en cuanto a la creación del fideicomiso. De que no nos pagaron, efectivamente, aunque fue una decisión supuestamente del Congreso del Estado que autorizaba al Ejecutivo a pagarnos mediante la Secretaría de Finanzas, pues a la gran mayoría no nos pagaron, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si directamente a algunas personas o a algunos empresarios les pagaron directamente de la Secretaría de Finanzas, obviamente nosotros desconocemos incluso a quienes, porque ni siquiera está el informe tampoco en la vocalía ejecutiva. Y el informe de la Secretaría de Finanzas y Planeación ante el Pleno del Fideicomiso, ante todos los vocales, fue de que no hay informe, de que el representante de la Secretaría de Finanzas no lo llevaba, ¿sí? Cosa que nosotros obviamente hicimos un estimado y por eso llegamos a la conclusión de que son más de 9,000 millones de pesos que a la fecha le debe de reintegrar la Secretaría de Finanzas al fideicomiso. Okay. Oye, ¿y quiénes son los nuevos integrantes del fideicomiso? Son Pedro Medina, Luis Palacios. Pedro Medina es presidente. Pedro Medina Amador, que es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Sí. Luis Palacios, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa. Sí. Creo que el de Poza Rica y el de Cámara. De Cámara, Chuchu, ¿y quién más? Bueno, sí, fueron ¿Diputados? 4 o 5 diputados. No, se presentó José Ramón Gutiérrez de Velasco como representante del legislativo, de parte del Congreso a la sesión. Incluso ahí nos dio por ahí unos pormenores en cuanto a la forma de la deuda que se tiene. Ok. Jesús, pues vamos a ir cerrando con relación a este tema del destino del fideicomiso del 3% a la nómina. ¿Se ha comentado entre ustedes para qué pudo haberse utilizado este recurso que nunca llegó a la cuenta? Bueno, la verdad es que solamente podríamos adivinar por lo que ahora circulan los medios. Diríamos, en algún momento pensamos nosotros que por ahí algún préstamo que llegó al Estado salió volando y ahora podemos decir que estos recursos salieron cabalgando. De manera que lo único cierto es que no están aquí. No se utilizaron para lo que se debieron haber utilizado y que desafortunadamente tenemos 2 daños. El primero es porque los recursos no se aplicaron y el segundo es por todo el impacto que esa no aplicación se trajo consigo. ¿Cuánta gente, no? ¿Cuántas cosas pudieron haber sucedido en beneficio del Estado, de nuestra gente, que no sucedieron? Y hoy en día también el daño colateral que trae a cuántos empleos se perdieron. O sea, cuánta nómina desapareció por causa de la no correcta aplicación del impuesto sobre nómina. Empresas que perdieron su capital, que perdieron su patrimonio y que esto significó también la desaparición de su plantilla laboral. Y con esto, pues los daños a cuántas familias resultaron afectadas. La verdad es que el daño es muy grave, incuantificable, pero pues bueno, ahora estamos en este punto y pues nosotros solo estamos listos para hacer lo que sabemos hacer: trabajar, producir, generar riqueza, redistribuir la riqueza a través del empleo, pagar nuestros impuestos y generar círculos virtuosos a través de los cuales podamos salir y recuperar la estabilidad de nuestras familias, de nuestras empresas y de nuestro Estado. Rafa Fentanes, ¿tú qué opinas de este destino, de este fideicomiso, estos recursos? Tendremos que retomar el origen, definitivamente, no hay de otra. Como empresarios estamos de acuerdo en seguir contribuyendo al crecimiento del Estado, lo dijo bien también Rafa Núñez. Es nuestra obligación, pues es un impuesto y finalmente como tal cumplimos con la obligación de enterarlo a la autoridad. Su origen debe ser cuidado y su destino debe ser más cuidado todavía. Ahorita es un recurso escaso,
es un recurso que nos cuesta mucho, tanto como empresarios como trabajadores, contribuir a él. Por eso que debemos de retomar la virtud del mismo y orientar su inversión nuevamente a obras de beneficio social de alto impacto, a lo que de origen fue creado. Y no hay otro camino, necesitamos que Veracruz se reactive. Estamos a 2 años de una inactividad que nos está llevando a la inanición, y no es eufemismo decirlo, es realidad. Salimos a la calle, aquí en la ciudad y en el campo, y ves la necesidad de los veracruzanos, ya sintiéndose, no nada más en el bostillo, sino en el modo de vida, en el estilo de alimentarse. Somos un estado pródigo que no merece lo que está pasando ahorita. Como sociedad, como veracruzanos, estamos dispuestos de nuevo a arriesgar la camisa por nuestro estado, vamos a hacerlo. Esperemos contar con que nuestra contraparte, que estará a partir del 1 de diciembre, tome la misma bandera y el mismo camino. Veracruz es grande, no se va a morir por esto. Muy bien. Rafa Núñez, pues cerrar con este tema del fideicomiso, ¿qué opinas? ¿Hacia dónde van y qué expectativas tienen? Bueno, yo creo que a dónde vamos, primero para recuperarte tienes que tocar fondo. Nosotros yo creo que del fideicomiso ya tocamos fondo. Yo creo que viene la recuperación, viene una nueva administración a la cual nosotros le ponemos cierto interés y obviamente nuestros buenos deseos para que se retome el origen del fideicomiso, se acaben esas mega obras como el túnel sumergido, se termine de una vez para siempre el hecho de que Finanzas no le pase los recursos al fideicomiso y obviamente se retome ese origen por lo cual nació el fideicomiso, para ir a las comunidades a dar los servicios básicos que tanto necesitan. Y nosotros crear más riqueza con eso, crear más empleos y seguir pagando nuestros impuestos, que es una obligación a la que nunca le hemos dado la espalda, sino al contrario. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos que cumplir como buenos empresarios. Y desearle lo mejor posible a este fideicomiso cuando nuestra contraparte se siente a retomarlo, darle nuestras experiencias, porque esto no se puede volver a repetir. Cierto que Veracruz es muy grande y que con esto no se va a hundir. Lo más importante que tiene Veracruz es su gente, y ahora con esta nueva etapa esperamos que se recupere y sobre todo de que se tomen las cosas en serio y que de una vez por todas no haya impunidad. Muy bien, pues les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado esta mañana a través de alcalorpolitico.tv, a todos aquellos también que nos siguieron a través de las redes sociales, a través del portal alcalorpolitico.com, muchísimas gracias. Los invitamos a que estén pendientes de toda la información que va surgiendo a través de las noticias, a través de todo lo que hoy particularmente se espera. Hoy amanecimos con ha sido pues un fin de semana largo, ya iniciamos con algunas informaciones acerca de lo que está pasando en Palacio de Gobierno y de lo que seguirá pues con esta decisión de los alcaldes que mantienen tomado el Palacio de Gobierno y de esta decisión o de la solución que pueda presentar el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la gente de producción que hace posible esta transmisión, a todo el equipo de profesionales que trabajamos a través de alcalorpolitico.com, todos dirigidos por el director, el psicólogo Joaquín Rosas Garcés. Muchísimas gracias, buen día.